Bienvenidos a Demos Math. En este video vamos a demostrar las identidades trigonométricas pitagóricas. Nosotros sabemos actualmente que tenemos tres identidades. La primera es la conocida seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual 1. Esa es la primera que vamos a demostrar. La segunda es la tangente al cuadrado de teta más 1 igual secante al cuadrado de teta. Y la tercera es la cotangente al cuadrado de teta más 1 igual cosecante al cuadrado de teta. Antes de demostrar estas identidades trigonométricas, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a colocar un ángulo, en este caso va a ser teta. Vamos a colocarlo aquí. Y luego, en los catetos, vamos a colocar una letra que nos va a ayudar para demostrar estas identidades. En este cateto vamos a poner la letra A, en el siguiente la letra B y la hipotenusa letra C. Teniendo un triángulo rectángulo y teniendo los nombres de los dos catetos y la hipotenusa, vamos a recordar la definición del seno y el coseno. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que en el caso del coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Estos dos conceptos nos van a ayudar para demostrar estas identidades. Una vez desarrollado el seno y el coseno, vamos en la parte inferior a colocarlo en función de los lados del triángulo rectángulo. Seno de teta sería igual a sobre c y el coseno de teta sería b sobre c. Teniendo estas dos razones trigonométricas, vamos a poder demostrar las identidades trigonométricas pitagóricas. Empezamos con la primera, que en este caso es el seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual 1. Así como el nombre lo dice, identidades trigonométricas pitagóricas, estas identidades provienen del teorema de Pitágoras y para eso vamos a colocar aquí aplicando el teorema de Pitágoras. Recordando un poco, tenemos a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es dividir toda esta expresión sobre c al cuadrado. Tenemos a cuadrado sobre c al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado igual c al cuadrado sobre c al cuadrado. De esta forma vamos a poder demostrar esta primera identidad. Si nos damos cuenta, en esta operación vamos a tener a cuadrado sobre c al cuadrado. Utilizando las leyes de exponentes lo vamos a transformar de la siguiente forma. A sobre c elevado al cuadrado. Sabemos que por teoría de exponentes el 2 va a afectar al a y también a la letra c. Seguimos con b sobre c al cuadrado. El cuadrado va a afectar al b, va a afectar al c. Y por último tendríamos c al cuadrado sobre c al cuadrado. Para que se mantenga el contexto de potencia, lo vamos a colocar igual. C sobre c al cuadrado. Luego nos damos cuenta que este a sobre c y este b sobre c lo tenemos aquí. A sobre c es seno de teta, b sobre c es coseno de teta. Por lo tanto, vamos a colocar esas expresiones. A sobre c sería seno de teta, pero como está elevado al cuadrado, sería seno al cuadrado de teta. Más b sobre c sería coseno al cuadrado de teta, igual c sobre c sería 1 y estaría elevado al cuadrado. Desarrollando esta expresión, tendríamos finalmente seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual 1. Y con esto hemos comprobado la primera identidad trigonométrica pitagórica. Ahora, para poder comprobar la segunda, nos vamos a basar en la primera identidad que ya hemos demostrado. Para esto, lo único que necesitamos es dividir cada uno de sus factores por coseno al cuadrado de teta. Tendríamos seno al cuadrado de teta más
coseno al cuadrado de teta igual 1. A cada uno lo voy a dividir por coseno al cuadrado de teta. Y de esta forma voy a poder tener la demostración de la segunda identidad trigonométrica. Acá tenemos seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Eso nos va a resultar tangente al cuadrado de teta. Más coseno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Eso sería 1. Igual 1 sobre coseno al cuadrado de teta sería en este caso secante al cuadrado de teta. Y con esto hemos demostrado la segunda identidad trigonométrica pitagórica. Tangente al cuadrado de teta más 1 es igual secante al cuadrado de teta. De la misma forma vamos a demostrar la tercera. Vamos a tomar la primera identidad trigonométrica, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual 1. Y ahora lo vamos a dividir entre seno al cuadrado de teta. Dividir a cada término por seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual 1. Y a cada término lo vamos a dividir entre seno al cuadrado de teta. Finalmente voy a tener que seno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta sería 1 más coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta sería cotangente al cuadrado de teta. Y finalmente 1 sobre seno al cuadrado de teta sería cosecante al cuadrado de teta. Y de esta forma hemos demostrado la tercera identidad trigonométrica pitagórica. Quizás aquí podemos notar de que el 1 está primero y luego cotangente al cuadrado de teta. Sin embargo, como ambos términos están sumando, puedo de repente tomar la cotangente y ponerla primero y luego el 1 ponerlo como segundo término. El orden de los factores en el caso de la suma no altera el producto. Por lo tanto, también nos quedaría como figura aquí. Cotangente al cuadrado de teta más 1 es igual cosecante al cuadrado de teta. Bien, entonces con todos estos procedimientos ya estaríamos nosotros demostrando las identidades trigonométricas pitagóricas, que son las tres fundamentales que siempre nos enseñan en una primera clase de este tema. Realmente es algo muy interesante en la cual ya nosotros vamos a saber cómo demostrarlas y también poder enseñarle a nuestros amigos, compañeros de aula, y de esta forma nosotros no necesitamos memorizarlas, solamente es prácticamente realizar operaciones entre ellas. Con que tengas la primera identidad trigonométrica, el resto ya sale solamente por división entre cada uno de sus términos, tanto sea cosecante al cuadrado de teta como la división por seno al cuadrado de teta. Bien, eso es todo por ahora. Dime qué te pareció esta demostración de las identidades trigonométricas pitagóricas. Vamos a seguir demostrando más teoremas y también vamos a realizar ejercicios, tanto de este tema de identidades como de otros temas del curso de matemáticas, además de problemas tipo examen de admisión. Últimamente hemos estado desarrollando problemas que han venido en el último examen de admisión de la uni. También vamos a desarrollar problemas que han venido en los últimos exámenes de San Marcos, Callao y algunas universidades también de provincias. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.